buenas noches en Europa. Es un placer para el Club Premier Speakers presentar este webinar de cierre de gestión, donde nos va a compartir y a sorprender nuestro socio fundador Fernando Serranía, DTM, sobre el rompehielos. Aparentemente un proyecto muy sencillo, así lo creemos, donde muchas veces ni leemos el material que lo acompaña o muchas veces creemos que nunca más vamos a volver a ocupar toda la información que nos ofrece. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a nuestros socios Norma Béjar, Corina Moreno, Gerardo Vélez de Rada, y así como los invitados que nos acompañan, Sara Lilia, Armando, Enedina, Mariana, Cristi Gómez, Armando Cortés, José Francisco Camacho, Salvador Pineda, Javier Cadena. Es un placer que hoy estén con nosotros. Y quiero dejar el escenario virtual a un hombre dinámico, comprometido. Él es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. Se dedicó gran parte de su vida al tema de la aviación y desde hace varios años radica en el paradisíaco puerto de Cancún. Un hombre puntual, comprometido, dinámico y que le encanta leer para llevar todo conforme a lo que nos indican los manuales. Tengo el honor de ceder la voz a nuestro amigo Fernando Serranía. Gracias, Lucy, muy amable. Muchas gracias por esta bienvenida. Quiero agradecer también a los socios que se han conectado, porque incluso veo a Cristi conectada desde Zúrich, en Suiza. Veo también otro compañero de mi club Amigos Hong Kong, Javier Cadena, gracias por estar aquí. No quiero dejar a otras personas fuera, así es que ya di ahorita la bienvenida Lucy. Después vamos a tener un poco tiempo también de interactuar. En lo que se conectan algo más de visitantes, quiero platicarles brevemente la historia de qué me llevó a preparar este rompehielos o este webinar. Por lo general, atendemos siempre a cubrir una necesidad detectada. Eso es lo que manejamos en capacitación. Cuando se prepara algún curso es porque se detectó alguna necesidad. Y la historia se remonta a hace 3 años, cuando inició la pandemia. Esta pandemia, dentro de las calamidades que nos trajo, también tuvo algunos puntos positivos y algunos de ellos fueron el poder conectarnos en la virtualidad con socios de otros puntos. El caso de Cristi Gómez, que está en Suiza, el caso de Gerardo Vélez de Rada, que está en Perú, y posiblemente alguien más que se haya conectado en este instante. Esto nos permitió conocer otros clubes, conocer otros estilos, pero también me permitió darme cuenta que a veces había errores a la forma de estructurar adecuadamente un discurso. ¿Qué pude ver? Por lo general a veces se fallaba en no darle el tiempo necesario a la introducción, ni al desarrollo, ni a la conclusión. Introducciones un poco extensas que a veces cubrían demasiado tiempo del discurso y un desarrollo entonces breve. También algo que noté que es frecuente es que no se nos dice a los oyentes de qué se nos va a hablar. A pesar de que Toastmasters nos recomienda que en la introducción le digamos a nuestro público de qué les vamos a hablar, por lo general muchas veces escuchamos el discurso y decimos, pues sí, habló de liderazgo, y al final nos quedamos diciendo, pues hablaste muchas cosas de liderazgo, pero ¿cuál era el propósito y qué era lo que nos querías hablar de liderazgo? Que es un tema muy amplio. No lo entendíamos porque no quedó bien especificado desde el principio. Esto me llevó a investigar qué lo originaba, pero lo voy a juntar con otra cosa que observé desde que inicié en Pathways. De hecho, aquí en la división K, antes división P, me tocó ser el precursor de las primeras cápsulas educativas de Pathways y observé que muchos socios no utilizaban la hoja para resumen de discurso. De una vez les voy a platicar.
Siempre que doy una capacitación sobre Pathways, pregunto quiénes ya presentaron sus rompehielos, les pido que levanten la mano y luego les digo, dejen levantada la mano aquellos que hayan utilizado la hoja para resumen de discurso para ayudarse a hacer sus rompehielos. Y mi estadística no se ha modificado. Hasta la fecha, únicamente el 10% de los socios utilizaron esta hoja. Y ahí es donde aprendemos realmente a estructurar un discurso adecuadamente. Si esta hoja la pasamos por alto, el resto de los proyectos con sus discursos respectivos, vamos a ver las consecuencias de no haber aprendido a estructurarlo adecuadamente. Como bien dijo Lucy en un principio, el rompehielos tendemos a menospreciarlo. Es más, he escuchado personas que dicen, no hay problema, tú da tu rompehielos, lo importante es que vivas la experiencia, no importa que te equivoques. Pero mi opinión es, no se trata de hacerlo al aventón, se trata de hacerlo bien. Y si Pathways es ya un proyecto y Pathways está formado a través de proyectos, démosle el respeto necesario desde el primero, que es fundamental para aprender a estructurar un discurso. Y ahora sí, una vez hecha esta aclaración, vamos a platicar y voy a comenzar en tema y les voy a mostrar, como bien les platicaba en la introducción, dile a tu público de qué les vas a hablar. Y precisamente aquí les muestro de qué voy a platicar durante los próximos 45 minutos. Voy a platicar primero del contenido del rompehielos a grandes rasgos, no lo vamos a ver todo. Quiero aclarar, esta charla no sustituye a que alguien diga, pues ya vi el rompehielos. No, la charla lo único que tiene como fin es despertar la curiosidad por leerlo con detenimiento. Esa es la finalidad. ¿Que me voy a detener en estos 4 puntos principales? Sí, porque son aquellos que considero que son los más importantes, aunque todo es importante, pero estos son los fundamentales. Entonces, el primero es el contenido del rompehielos, luego veremos donde nos asignan nuestra tarea. En tercer lugar, veremos la hoja para resumen de discurso, que aquí entre nos yo le llamo la hoja más menospreciada en Pathways. Y por último, nos iremos a las recomendaciones para preparar y presentar. Ahora sí, con esto termina mi introducción y voy a comenzar mi desarrollo con el primer punto, que es el contenido del rompehielos. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es la primera hoja que aparece cuando entramos al rompehielos. Si eres nuevo en Pathways, esto te va a servir perfectamente para entender cómo es el rompehielos y que lo leas ya luego con detenimiento. Y para ello, para poderlo entender mejor, me voy a ir precisamente a mi cuenta de Pathways. Noten que en este momento estoy en el portal de Toastmasters. En la parte de arriba, donde está la barra de direcciones, van a ver que ahí aparece que estoy en toastmasters.org. ¿Ok? La gran ventaja que tiene este portal, he escuchado muchas críticas, sin embargo, al contrario, ahora quedó, en mi opinión, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es bajar y aquí está Basecamp. Le damos clic en Basecamp. Si estás en varios clubes, a veces llega a hacer esto, nos pide que nos firmemos de nuevo, no hay problema, lo volvemos a repetir. Y voy a repetir entonces esto mismo. Voy a bajar solamente, de hecho ya me dejó ahí, en la entrada de Basecamp, y voy a entrar, si estás en varios clubes, seleccionas con cuál de ellos quieres entrar, y aquí donde está la transcripción educativa, le vamos a dar clic para ir a nuestro nivel, para ir a donde tenemos nuestros trayectos. En este caso voy a elegir el de coaching efectivo y voy a abrirlo. Bien, aquí me va a mostrar los proyectos del nivel 1. Deliberadamente lo dejé aquí para ver todo como si fuera desde cero, aunque el rompehielos ya se cursó aquí, ya lo tomé completamente y lo voy a lanzar donde dice Launch, lo voy a arrancar y voy a entrar al rompehielos. Si esta es la primera vez que entramos al rompehielos, nos va a aparecer una portada que es la que vimos hace un momento en la diapositiva. Tarda un poco, mientras vean arriba en la barra de navegación que dice toastmasters.csod. Un punto importante es que
Pathways está hospedado en otro servidor, es una plataforma educativa que se llama CSOD, como ven ahí por las siglas. En otras palabras, en ese momento no estoy en el sitio web de Toastmasters. Me mandó a lo que le llaman una landing page en un proveedor llamado Cornerstone On Demand, eso es lo que quiere decir CSOD, y es actualmente el proveedor que utiliza Pathways, donde tiene hospedado el programa educativo Pathways. De hecho, Toastmasters paga una cuota por la cuenta de cada uno de nosotros. Esto está dentro de la membresía que pagamos, ¿ok? Y en este caso, la primera vez que entres, te va a mandar aquí. ¿Por qué digo la primera vez que entres? Porque si ya entraste en alguna ocasión anterior a Pathways, alguno de tus proyectos, cuando te salgas e entres de nuevamente, te va a mandar a la página donde te quedaste. En este caso, deliberadamente, para preparar esta práctica, dejé esto en la primera página. Y esta es nada más una guía de cómo navegar. Si es la primera ocasión que vas a trabajar en Pathways, aquí te va a enseñar la flecha de retroceso, la flecha de avance, nos va a mostrar también aquí abajo los botones que podemos utilizar y siempre tendremos aquí en la parte inferior este menú. Esto es como buscar el índice de un libro. Aquí en la parte inferior le podemos dar clic y vean, esto es todos los puntos o las secciones a donde nos podemos mover. Vean que la primera es navegación, que es en la que estoy. La segunda va a ser la introducción, luego tu tarea y luego evalúa tus habilidades. Me voy a detener brevemente en una de ellas. Voy a avanzar. Ay, por cierto, antes de continuar, quiero aclarar, esta hoja de navegación únicamente la van a encontrar en los proyectos de nivel 1. A partir de los proyectos del nivel 2 ya no va a aparecer porque se asume que ya nos familiarizamos con la forma de navegar en la página, pero en los otros dos proyectos que hay en el nivel 1 de Pathways también va a aparecer esta guía. Ahora sí, comienza con una introducción, luego nos va a mandar a tu tarea. Aclaro, ahí no quiere decir que ya nos pongamos a redactar, porque aquí dice, escribe y presenta un discurso, pero no quiere decir que desde este momento lo hagamos. Ese es un error muy frecuente. La gente comienza a redactar su discurso antes de haber leído el proyecto. Luego viene otra sección que dice, evalúa tus habilidades. Bien, ¿por qué dice antes? Y esto es porque cada proyecto tiene 2 evaluaciones de habilidades. Una de ellas, antes de que hayas leído completamente el proyecto respectivo, y luego me voy a ir al índice. Aquí está la de evalúa tus habilidades antes, y hasta el final hay otra evaluación más. Les voy a dar la explicación. Los que se dediquen a la capacitación me van a entender. Cuando tomamos cursos de formación de instructores, nos recomiendan evaluar el nivel de conocimientos de nuestros alumnos antes de iniciar la capacitación y otra evaluación al terminar. No son calificaciones, como lo dice el término, es evaluar cómo está el nivel de conocimientos. En este caso, Pathways igual no nos va a calificar. Esta evaluación es para ti, es únicamente para que evalúes cómo te sientes antes de cursar el rompehielos y después de haber aprendido el rompehielos y presentes tu discurso, regresarás nuevamente aquí, entras nuevamente a Basecamp, entras al rompehielos e irás a la evaluación del final, donde harás otra vez la misma evaluación y va a haber un comparativo. Voy a ir al del principio nuevamente y vean los círculos que hay aquí. Son los puntos por los que podemos ir pasando y hay que ir respondiendo. Vuelvo a repetir, la calificación que pongas no se la van a mandar a nadie, nadie se va a enterar. Esto es únicamente para tu registro. ¿Qué va a suceder cuando termines ya tu proyecto y hayas presentado tu discurso? Vas nuevamente aquí, la respondes. En este caso, la ventana que ven es porque yo ya respondí las dos. Este rompehielos ya lo presenté y les va a aparecer este comparativo. Cómo estabas antes y cómo estabas después. La idea es que siempre veas que hay una mejoría, que si tenías menos puntos antes después de haber visto tu proyecto y haber presentado tu discurso o lo que corresponda al proyecto, ya verás
y debe de haber subido tu puntaje. Bien, regresando por acá, luego vienen las aptitudes. Esto es lo que en otros países le llamamos las competencias, ¿ok? ¿Qué aptitudes vamos a aprender? Por eso es importante leer con detenimiento cada proyecto de Pathways, porque vamos a aprender diferentes aptitudes. Y eso es lo importante, sacar provecho al programa educativo. ¿Por qué comento esto? Porque me he encontrado muchos casos en socios que nada más ven cuál es el objetivo y se ponen a trabajar en el proyecto. Ven cuál es el propósito, leen esto y con leer esto se sientan a trabajar en su proyecto o en su discurso más bien, lo presentan y ya me ha tocado casos de socios que me han admitido y me dicen, ¿sabes qué? Es cierto, nada más leí el propósito, con eso hice mi discurso y no leí el proyecto. Y se están perdiendo de la oportunidad de aprender todo el contenido que hay, de que valgan esos $45 que estamos pagando al semestre, pues sacámosle provecho ahí. ¿Realmente a quién estamos engañando si queremos preparar un discurso sin haber leído el proyecto? Pues realmente nos estamos engañando a nosotros, porque tal vez podremos engañar a los demás, pero no nos estamos haciendo un favor con esto. Bien, con esto estoy mostrando el inicio de Pathways y así hay varias cosas importantes como un video, que también hay un instructivo sobre cómo verlo. Aquí está el video, ¿ok? Y luego ya viene la parte del contenido educativo del rompehielos. Este punto es muy importante, mucha gente se queda con esto. Para organizar el discurso, un tema interesante, una introducción, un desarrollo, una conclusión, leemos esto, pero esto no es suficiente para que con esto nos vayamos ya a trabajar en el discurso. ¿Qué va a haber para esto, para ayudarnos? Vamos a tener por acá esta hoja, la hoja para resumen de discurso. Pocas personas la descargan. Yo siempre recomiendo descarguen todos los materiales que hay aquí y léanlos. Es cierto, hay algunas hojas que tal vez no nos van a ser 100% útiles a lo mejor, pero se ve muy aparatoso. No se trata de que llenemos de información de PDFs. Muchas de ellas son únicamente, ¿ok? Y ahora sí, vamos a dejar descansar el portal y me voy a regresar a la presentación de PowerPoint, y aquí es donde estaba. Entonces, en el siguiente punto, vean ahora que estoy mostrándoles el índice. En este índice que tenemos aquí, vean que estoy sombreando algo en amarillo. Eso que ven ustedes sombreado en amarillo son las secciones que todo proyecto va a tener. Van a tener introducción, tarea, evalúa tus habilidades antes y aptitudes. Vean que me brinqué navegación. ¿Por qué me brinqué navegación? Porque esta únicamente va a estar en los proyectos del nivel 1, únicamente. Y un favor, creo que alguien tiene un micrófono activo y se oye ruido de fondo. Si pueden revisar tus micrófonos, por favor. Y vamos a continuar. Tenemos aquí entonces, esto que acabo de sombrear son las secciones que obligatoriamente todo proyecto tiene. Todo lo va a tener, la introducción, la tarea, la evaluación y las aptitudes que vas a desarrollar. Luego viene otro bloque. Este bloque que estoy sombreando en un tono diferente es el que corresponde ya exclusivamente a cada proyecto. En el rompehielos, esto es lo que va a haber. Navegando por el video, tú y tus objetivos, preparar y presentar y después de tu discurso. ¿Ok? Esto es lo que va a variar de proyecto a proyecto. Y por último, viene otro bloque, que todos los proyectos también lo vuelven a tener. Por eso lo pongo en el mismo tono que vimos la primera sección, que es revisar y aplicar, realizar tu tarea, tu evaluación y evaluar habilidades después. ¿Ok? Bien, con esto terminamos de ver lo que es el contenido. Esto es el índice y un vistazo a grandes rasgos del contenido y nos vamos con el punto 2 de esta charla, que es donde dice tu tarea. Hay que tomar en cuenta que en nuestro proyecto, y me voy a regresar nuevamente a mi rompehielos, los voy a llevar a la parte donde nos dice
que tenemos que hacer nuestra tarea, pero ya después de haber leído todo el proyecto. Entonces, me voy a mover hasta la sección donde dice tu evaluación. Vean que me regresó a la hoja donde me quedé, en tú y tus objetivos, pero me voy a mover aquí a tu evaluación. Cuando tú estés trabajando en cualquier proyecto, cuando llegues a tu evaluación, es donde hay que detenerte porque hay que trabajar ya en tu tarea. De hecho, en la página anterior es donde dice, realiza tu tarea. Y ahora sí, nos dice, ahora que leíste el proyecto, planifica y prepara tu discurso o informe. Nótese que hasta este momento nos dice, ahora sí que ya terminaste de leer todo el contenido, ahora sí, te toca trabajar en tu discurso. De aquí yo les hago una invitación. Nunca le pidan a un socio que para cuándo presenta su discurso. Mejor díganle para cuándo comienzas a trabajar tu primer proyecto o el proyecto que corresponda, pero en este caso que es el rompehielos. Con un socio nuevo, yo lo que le diría es para cuándo quieres comenzar a trabajar con tu primer proyecto. Nótese que no le estoy hablando de dar un discurso. Le estoy hablando de un proyecto y de esta manera a un socio nuevo lo vamos a orientar a que sepa que debe de trabajar con los proyectos, no con discursos, que tiene que trabajar con proyectos y los discursos van a ser, como dice aquí, el discurso o el informe del proyecto en el que estemos trabajando. ¿Ok? Bien, una vez que terminen entonces nos vamos a donde dice tu tarea y nos dice regresa a la pantalla donde dice tu tarea y ahora sí, haz lo que te dicen allí, me regresaré a tu tarea y ahí es donde ya me dice ahora sí, escribe y presenta un discurso. Si yo fuera el redactor del rompehielos, yo aquí le agregaría, eso no quiere decir que ya hagas tu discurso. Primero lee todo el contenido y luego ya regresas a hacer la tarea. Tal vez lo que asumen es que las tareas, si lo vemos desde el punto de vista escolar, la tarea la hacemos después de haber escuchado la lección o la clase que nos dieron nuestros profesores. La tarea es únicamente para repasar y reafirmar lo que hemos aprendido, pero no quiere decir que ya comencemos a trabajar con la tarea desde este momento. Ahora, regresando aquí a donde nos manda tu evaluación, aquí incluso yo le pondría, porque aquí dice abajo, después de tu discurso, inicia una sesión para realizar la segunda parte de tu evaluación, de tu autoevaluación. Creo que aquí yo pondría un letrero más grande y que dijera, ahora detente, trabaja en tu rompehielos y hasta que presentes tu discurso, ahora sí, regresas nuevamente aquí. ¿Por qué motivo? Porque aquí es donde me debo detener y ahora sí trabajar en mi discurso. Una vez que des tu discurso, regresas nuevamente al sitio web de Toastmasters, vas a Basecamp, entras a tu trayecto, entras aquí a tu rompehielos y ahora sí pasas a la siguiente parte y va a ser la evaluación de tus habilidades después de. Y esto quiere decir, ahora que terminaste tu proyecto, ahora que ya presentaste tu discurso, ahora sí, dinos cómo sientes tus habilidades con respecto a antes de. Y es donde debemos de ver este resultado. Ahora sí, terminando, damos clic aquí y vamos a llegar a esta página que dice felicidades. ¿Ok? Y ahora sí, esto quiere decir que ya terminamos el proyecto. Una vez que terminemos aquí, podemos cerrar esta página y al cerrar la página nos va a mandar nuevamente aquí y nos va a mostrar esta paloma que tenemos aquí en el círculo, la paloma blanca, y eso aparece. De hecho, ayer lo hice en un proyecto que terminé, que presenté el lunes en Premier Speakers, y cuando lo terminé, alcancé a ver que no aparecía nada, pero en unos cuantos segundos me apareció la paloma. ¿Ok? O sea, casi aparece al instante de que terminamos nuestro proyecto. Esto es la confirmación de que el proyecto ya está terminado y nos debe mostrar aquí adelante incluso la evaluación. Las evaluaciones no son, es evalúa para Toastmasters qué te pareció el proyecto. Bien, una vez visto esto, ahora sí, nos vamos a regresar aquí y ya vimos lo que sería la tarea. Ahora, de esta tarea, punto importante, nos dice que el objetivo es presentarte ante el club y aprender la estructura básica de un discurso.
Mi opinión es que de estos dos objetivos, el más importante para mí es que aprendamos la estructura. No quiere decir que menosprecie a los compañeros que se van a presentar, pero a muchos de ellos tal vez ya los conocimos, tuvimos oportunidad de platicar. Es más, habrá oportunidad de conocer más de ellos adelante con otros proyectos y esperemos que estén por muchos años en el club. Pero lo que es importante del rompehielos es que aprendan la estructura básica del discurso. Eso es lo importante. Este punto para mí es fundamental, sin menospreciar que se trata también que conozcamos al socio. Pero también hay otro punto importante. Muchas veces le dicen al socio, con que tu discurso tenga introducción, desarrollo y conclusión, pero no queda ahí todo. Esto en el sistema antiguo, para los que venimos del programa tradicional, el rompehielos del manual de comunicador competente, en efecto, ahí nos enseñaba únicamente introducción, desarrollo y conclusión, punto. Pero cómo hacer un desarrollo adecuado, lo aprendíamos hasta el proyecto 2 en comunicador competente, pero no es así en Pathways. En Pathways está involucrado ese proyecto 2 dentro del rompehielos, que es en la hoja para resumen de discurso. Y es el punto que vamos a ver a continuación. Una vez que terminamos de ver entonces el punto 2, vamos ahora sí a esta hoja que para mí es muy importante. Muestro las 4 páginas que la forman porque sí, es muy aparatoso, se ve y de entrada impacta. Empaticemos con un socio nuevo. Los que ya tenemos experiencia decimos, bueno, ya sé de qué se trata, si ya la conocimos, pero un socio nuevo se puede impactar y a lo mejor diga, ¿a poco todo eso tengo que ver? Bueno, no es tan complicado y eso es lo que voy a segmentar en la siguiente presentación. Primero les voy a mostrar el resumen que vamos a utilizar en esta hoja. El primer punto es que determinemos los puntos principales que vamos a platicar sobre nosotros. Punto importante, es más, pregunta para todos. ¿Me pueden poner en el chat quiénes han visto un rompehielos que prácticamente fue el currículum vitae del socio comprimido en 6 minutos? Yo sería uno de los primeros que dirían, yo sí los he visto. ¿Ok? Y creo que muchos de ustedes han visto eso en un rompehielos. De hecho, les diré, mi primer rompehielos, aquí Javier me escuchó el miércoles pasado en Amigos Hong Kong, y yo fui víctima de lo mismo. Di mi currículum vitae comprimido en 6 minutos, porque desconocía cómo estructurar un discurso. Claro, lo aprendí hasta el segundo proyecto, porque lo aprendías hasta el segundo proyecto, pero en Pathways lo aprendemos con la hoja para resumen de discurso. Dividir únicamente en puntos principales el discurso. Luego también, esta hoja para resumen nos va a mostrar cómo hacer una introducción, nuestro desarrollo que comprenda únicamente de 2 a 4 puntos principales y una conclusión. Con esto, lo que voy a mostrar es esto. Esta es la primera hoja de la hoja para resumen de discurso y vean que estoy sombreando en la parte superior donde dice usa este resumen como ayuda para organizar la información que deseas incluir en tu discurso. O sea, úsala como ayuda. No se trata que llenemos toda la información. Una vez traté de hacer un rompehielos, mi segundo rompehielos, porque el primero fue del programa tradicional, y sí, me costó mucho trabajo, que me fui mejor a un Word a hacerlo normalmente. Sin embargo, cuando redacto en Word mis discursos, le pongo dónde está mi introducción, dónde está mi desarrollo con sus puntos principales y la conclusión, y eso me ayuda a tener claridad al redactar un discurso. Ahora, luego viene donde dice acerca de ti, puntos principales. Y voy a sombrear esta información. Vean que dice abajo, ahora sí que en la letra menuda, enumera entre 2 y 4 cosas acerca de ti que quieras compartir con tus compañeros del club. Nótese, ahí nos está diciendo, pero está muy velado, está muy tímido. Esto debería de ser en letra más grande que diga, únicamente tienes que hablar 2, 3 o 4 cosas sobre ti. No queremos saber vida, obra y milagros comprimidas en 6 minutos. Y aparecen 4 espacios a continuación.
mi opinión es, para un rompehielos con 2 o 3 es más que suficiente. Algunas recomendaciones de cómo estructurar un rompehielos. Les voy a mostrar una de ellas. Cuando hacemos entrevistas de trabajo, por lo general nos preguntan, a ver, habla 3 fortalezas tuyas, o la más interesante de todas, ¿cuáles son tus 3 principales defectos? Si alguien ya vivió esa experiencia, yo sí la he vivido. Y tratar de ver cuáles son mis principales fortalezas me llevó a tener ya preparado qué respondería. Y a lo mejor yo respondería eso. Mis 3 principales fortalezas son que me considero analítico, autodirigido y solucionador de problemas. Y sobre eso pudiera tratar mi discurso. Si yo quiero hablar de 3 cosas que definan a Fernando, tal vez yo hablaría de esos 3 puntos. Es lo único. No tengo que platicar ni mi infancia, ni mi época universitaria, ni cómo me fue en la prepa, ni la carrera que tuve, ni nada por el estilo. Solamente voy a hablar de 3 rasgos que me definen. Ahora, otra opción. Alguien más pudiera decir, yo quiero hablar de esto. Punto número 1, quiero platicar de mi infancia, luego quiero platicar de mi vida universitaria, de mi vida profesional y de mi familia. En este caso, esta persona decidió utilizar 4 de los puntos, o sea, el máximo que nos recomiendan. Ahora, mucho ojo, no se quieran ir a 6 o 7 puntos porque van a tener 15 segundos por punto. Por eso es importante, y les digo, 3 puntos es lo ideal. Y en este caso, esta persona, lo recomendable es que lo haga de manera cronológica. Comienzo con mi infancia, como era de niño, luego mi vida universitaria, cuando era ya joven, luego mi actividad profesional como adulto y mi otro aspecto de adulto, mi familia. ¿Ok? Esta persona decidía hacer eso. Utilicen la imaginación como lo quisieran dividir. Voy a plantear 4 formas diferentes. En este caso, alguien más pudiera decir, voy a hablar de mi vida profesional, de mi vida familiar y de mis aficiones. En aficiones hay cosas muy interesantes que se pueden ver en un rompehielos. Es más, yo he visto personas que dedican el rompehielos a una afición y se vuelve divertido y entretenido porque se concentran en eso. Queremos conocerlo, nos platica sobre su afición. Y ahora voy a ver una última opción, que de hecho esta es la que incluye Toastmasters en el rompehielos, aunque no habla de esos 4 puntos, pero dice, puedes hablar sobre qué te llevó a entrar a un club de Toastmasters. Entonces, se me ocurre que una distribución para alguien que quiera platicar de eso es, punto número 1, ¿cómo era yo antes de ingresar a Toastmasters? O sea, ¿qué me llevó a ingresar a Toastmasters? Tal vez miedo a hablar en público, que es una de las más comunes. Otra, hacía presentaciones de ventas, pero me ponía nervioso, no hacía contacto visual y perdía muchas ventas. Bueno, seguramente muchos les pudo haber pasado. Y nunca falta un amigo que nos diga, oye, ¿y por qué no pruebas Toastmasters? Te invito a que conozcas mi club y eso te puede ayudar a cerrar más ventas, a hacer presentaciones con mayor seguridad, etcétera. Son casos de la vida real. Y entonces esas personas cuando van a Toastmaster van al segundo punto. Ahora, ¿cómo me siento actualmente? Y la persona puede compartir cómo le ha ido, cómo se siente ahora que entró y que está dando sus rompehielos y decir, bueno, pues me invitó un amigo y ahora ya estoy aquí. Tal vez nos platique algo gracioso que no duró más de 30 segundos en Table Topics, por ejemplo, ¿ok? Algo gracioso que haya sucedido. Y punto número 3, cuáles son sus expectativas a largo plazo. Seguramente ya tiene un mentor, el mentor ya lo debe de haber ayudado a trazar un camino para los próximos 6 meses y que esta persona diga, si ahorita estoy a fines de junio, a fines de diciembre, me veo ya habiendo terminado mi nivel número 1 de Pathways. Entonces, eso sería cómo espero mejorar gracias a Toastmasters, ser una persona más segura, haber terminado mi nivel 1 de Pathways, mejorar mis ventas, ya no tener miedo a hacer una presentación, etcétera. Puse 4 ejemplos. Con esto termino estos 4 ejemplos. Usemos la imaginación. Hay muchísimas cosas que pudiéramos trabajar aquí. ¿Ok? Y antes de pasar ahora, porque esto sería ejemplos de qué voy a hablar, quiero hacer mención. No es necesario que tomen capturas de pantalla. Al final les vamos a compartir un enlace en donde van a poder descargar este material en un PDF.
Se me olvidó mencionarlo al principio, pero para evitar distraernos en hacer capturas de pantalla, no se preocupen. Este material se los voy a proporcionar en PDF en un enlace que les vamos a compartir al final. Una vez hecho este comercial, ahora sí, voy a seguir. La parte de abajo hay 2 puntos, motivos por los que te uniste y objetivos, que es opcional. No lo voy a tocar en este momento y me voy a ir ahora sí con lo que es la introducción. Bien, en la introducción nos recomiendan 2 cosas, saludar y captar el interés del público. Esto es fundamental en toda introducción, ¿ok? Y presentarnos. Bien, nótese que en este caso sí considera el saludo para el rompehielos. Esto lo comento porque el saludo no forma parte necesaria y obligatoria de un discurso. Es un tema polémico, incluso como para un debate, para alguien que quiera presentar un proyecto de debate es perfecto. ¿Debe ser obligatorio o no el saludo en un discurso de Toastmasters? Bueno, no es obligatorio, pero en el rompehielos sí nos lo ponen como algo indispensable. ¿Por qué motivo? Porque nos estamos presentando oficialmente ante el club. ¿Ok? Luego viene captar la atención del público, que esto es fundamental. De hecho, muchos de los datos que les estoy dando en esta charla es importante asociarlo también con la serie del mejor orador. La serie del mejor orador es una serie de cápsulas educativas que tiene Toastmasters sobre cómo prepararnos para un discurso, cómo elegir el tema, cómo hacer una introducción, cómo hacer un desarrollo, cómo hacer una conclusión, cómo ensayar. Hay mucha información que tiene la serie del mejor orador y varios conceptos que voy a tocar los voy a asociar con esto. ¿Ok? Por ejemplo, captar el interés del público es importante. Entonces, en la cápsula educativa Cómo iniciar tu discurso, precisamente nos dan técnicas de cómo captar el interés del público. Y obviamente presentarnos, porque ahí en el punto C va a ser nuestra presentación oficial ante nuestros compañeros. Nuevamente, por favor, si alguien tiene activa por ahí un micrófono, si lo pudiera silenciar, por favor. Gracias. Bien, vamos ahora con la siguiente parte, que es el desarrollo. En el caso del desarrollo, aunque nos decía hablar de 2, 3 o 4 puntos principales, el desarrollo de Toastmasters, perdón, el desarrollo de la hoja para resumen de discurso comprende 3 puntos, que es lo que yo les recomendaba. 3 puntos para un rompehielos es ideal. ¿En qué consiste un punto principal? En que si yo ya decidí que voy a hablar cómo era yo antes de entrar a Toastmasters, una persona que no podía mantener la mirada entre mi público en una presentación de ventas, me ponía nervioso, me temblaban las piernas, decía una cosa por otra, etcétera. Ok, ese sería mi punto principal. Y lo que acabo de mencionar es lo que le llaman material de apoyo. Es toda aquella información que voy a utilizar para mi punto principal. Y una vez que termine, estoy utilizando el último ejemplo, el de cómo era yo antes de entrar a Toastmasters, lo estoy desarrollando en este punto principal. Luego el material me dice que debo de hacer una transición suave para pasar al siguiente punto. La transición quiere decir, no voy a decir punto y aparte, sino que debo de decir algo así como, una vez que vi esto, ¿qué creen? Hubo un amigo que me dijo, oye, ¿por qué no visitas un club Toastmaster? Esto te puede ayudar. Esto lo estoy usando como transición para pasar a la siguiente parte y decir, y gracias a la invitación de mi amigo, vengo a lo que es mi segundo punto, cómo me está yendo en Toastmaster actualmente. Entonces, comenzamos a trabajar nuestro punto principal 2 y comenzamos a platicar cómo nos está yendo actualmente en Toastmasters. Les decía, tal vez platicar algo sobre Table Topics, ver cómo nos sentimos, el mentor ya me guió para ver cómo, hasta dónde quiero llegar dentro de 6 meses y luego voy a otra transición suave para decir, y después de esos 6 meses en que yo tengo como objetivo terminar mi nivel 1, lo que yo espero es que ahora sí, y me voy a mi punto principal 3,
volver a continuar, que mis presentaciones de ventas sean exitosas, sentirme más seguro, mantener la mirada, incluso estructurar adecuadamente una presentación de ventas. Y de esta manera estamos llenando ya nuestro punto principal 3. Y noten, hablé nada más 3 aspectos: cómo era antes de entrar a Toastmasters, cómo me está yendo actualmente y mis expectativas, y punto 3, cómo me veo a 6 meses gracias a lo que estoy aprendiendo en Toastmasters. Y una transición suave, nuevamente, para pasar a lo que es la conclusión. Ahora, vean que la hoja para resumen nos dice que en la conclusión volvamos a exponer los puntos principales del discurso. Hay una máxima de Toastmasters que dice, en la introducción, diles de qué les vas a hablar, como lo que hice en la introducción de hoy. Luego, en el desarrollo, díselos. Y en la conclusión, que es en lo que estamos ahorita, recuérdales qué les dijiste. Y por eso nos dice aquí, vuelve a exponer los puntos principales. Y entonces aquí yo pudiera manejar una conclusión en la que dijera, señores, con esto acabo de mostrarles cómo era mi vida antes de entrar a Toastmasters, cómo me siento actualmente y mis expectativas para un futuro. Y luego ya trabajamos un cierre con impacto. Igual hay una cápsula educativa de cómo concluir un discurso con varias recomendaciones para hacer un cierre que tenga impacto. Ahora, aclaro, el rompehielos no busca que sea perfecto, pero sí que la estructura se note. Eso es fundamental. Si yo evalúo un rompehielos, para mí lo importante es que se logró el objetivo, si el socio lo pudo dividir en una introducción, una conclusión y un desarrollo con 2, 3 o 4 puntos bien definidos. Que tal vez no tuvo un cierre con impacto, no hay problema, eso no es importante en el rompehielos. Que tal vez no buscó captar la atención en la introducción, no hay problema, pero distinguió que debe de haber una introducción y luego un desarrollo, eso es lo importante. Ya luego va a ir aprendiendo cómo captar la atención en la introducción y cómo cerrar con impacto. Si habemos muchos que todavía, después de varios años, en mi caso, no considero que todavía me falta cerrar con impacto mis discursos. Es uno de mis puntos que lo tengo como área de oportunidad. Entonces, no pidamos eso en el rompehielos, que no es parte del rompehielos. ¿Ok? Y con esto terminamos la hoja para resumen de discurso. Y esto me lleva ahora al punto número 4, que es prepararse y presentar, que es otro punto. Este es el cuarto y último punto de lo que les comenté, que es ahora que ya tienes tu rompehielos, ¿cómo prepararte? Bueno, primer punto, obviamente redactar tu discurso. ¿Qué vamos a hacer? Ya aprendimos de 2 a 4 puntos principales que dice la hoja y luego una introducción y una conclusión. Sí, ese es el orden recomendable para redactar un discurso. Comiencen con el relleno, con el contenido, ¿ok? Comiencen primero redactando el desarrollo con sus puntos principales y una vez que terminen el desarrollo, ahora sí, búsquenle una introducción adecuada y una conclusión adecuada. Eso lo recomienda Toastmasters también en otro de las cápsulas educativas, en otra de las cápsulas de la serie del mejor orador. Primero el desarrollo y luego ya buscaremos una introducción y una conclusión adecuada. ¿Por qué motivo? Creo que muchos ya les habrá sucedido. Queremos comenzar siguiendo el orden normal. Hago una introducción, considero que capté la atención del público y ahora sí, comienzo a trabajar en el desarrollo y luego en la conclusión. Y cuando ensayo, me doy cuenta que la introducción ya no hace juego con el desarrollo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a diseñar mi introducción, hacerle modificaciones para que ahora sí haga juego. Y para mí, hacer un discurso es como armar un rompecabezas. Primero, un desarrollo cuyas 3 piezas o 4, depende cuántos puntos principales tengas, ensamblen a través de las transiciones. Y luego, esa pieza que es todo el desarrollo, debe de ensamblar con la pieza de la introducción, de tal manera de que la transición de la introducción al desarrollo no se sienta. Y luego al final suceda lo mismo con la conclusión.
esa pieza final que vamos a ensamblar con nuestra introducción y desarrollo debe de ensamblar perfectamente a través de la transición, de tal manera de que al final les quedara como si fuera una pieza entera y eso sea tu discurso preparado. Eso es lo que debemos de aspirar al tratar de preparar un discurso. ¿Qué se recomienda también? El rompehielos nos hace estas recomendaciones. Memorizar la introducción y la conclusión. ¿Por qué motivo lo recomienda? Por lo siguiente. Si la finalidad que tiene la introducción es captar la atención del público y la conclusión es que el público se lleve un mensaje o, como le llaman en inglés, un call to action, un llamado a la acción y la gente diga, caray, es que sí, hubo un llamado a la acción en el discurso, las palabras que utilicemos para causar ese impacto son fundamentales. No las podemos improvisar, porque si queremos improvisarlas, puede ser que el impacto no sea el que esperamos. Por eso es recomendable que si lo puedes hacer, memoriza tu introducción o por lo menos lo que yo hago es determino las palabras clave que voy a utilizar en la introducción y en la conclusión. Sin embargo, esto sí es importante, ensayarlo. Y con respecto al desarrollo, nada más ensayen el desarrollo. Si ya tenemos separados nuestros 3 o 4 puntos principales, auxíliense con fichas bibliográficas o un esquema con los puntos principales o el método que deseen. Cada quien puede encontrar un método con el que se familiarice, con el que se sienta cómodo y con el que diga, este me funciona para ir recordando lo que tengo que decir. Las fichas bibliográficas no están peleadas con dar un discurso, son nada más un auxilio, pero esto me recuerda a lo que decía un profesor en la preparatoria. Hagan acordeones, o sea, ayudarnos de fichas bibliográficas y ensayen, y van a ver que cuando llegue el examen no van a tener que sacar su acordeón. Y en efecto, esto es lo mismo. Si ensayamos con fichas bibliográficas, es más fácil que retengamos. Y si yo ya sé que voy a hablar de 3 puntos principales, ya nada más tengo que ir desarrollando con palabras clave también. Eso sí es importante. Vayan separando sus palabras clave. Y ahora sí, después del punto 4, vamos a concluir el punto 4 con esto. Les voy a mostrar el método que yo utilizo, que también está en el PDF que les voy a compartir, cómo yo hice mi método para redactar un discurso. Este no solo les va a servir para el rompehielos, para el discurso que quieran, y es más, con esto me basé para hacer esta presentación. Una introducción, un desarrollo y una conclusión que vamos a ver cómo lo vamos a distribuir. ¿Ok? Ahí ya tengo planteados las 3 partes. Primer punto, mi introducción, luego mi desarrollo con sus 3 puntos principales, en este caso estoy utilizando 3, y luego una conclusión. Y por cierto, el tamaño de los cuadros más o menos va yéndose en la proporción que habría que manejar para lo siguiente. Igual, en la serie del mejor orador nos dicen, para tu introducción dedica del 5 al 10% del tiempo que tenga tu discurso. En otras palabras, un rompehielos o un discurso de 5 a 7 minutos va a requerir una introducción de 30 a 45 segundos aproximadamente. Nadie lo va a cronometrar, aunque yo sí lo hago por afición porque me ha permitido observar cuando alguien se pasa de largo en la introducción. ¿Ok? Pero sí, por lo menos sean breves, de un 5 a un 10% para la introducción. El mismo porcentaje para la conclusión, 5 a 10% para la conclusión. La cápsula educativa de cómo concluir tu discurso dice eso mismo. Y esto nos deja el resto para el desarrollo. Para el desarrollo nos va a quedar de un 80 a un 90%, y esto quiere decir que cada punto principal nos va a llevar aproximadamente un 30%. Lo pueden distribuir al gusto, no lo tienen que distribuir exactamente, ¿ok? Pero lo importante es eso, que se note una introducción para captar la atención, luego viene todo lo que nos quieran compartir y por último, una conclusión. Y no olviden, si ven que había espacios, es por esto, porque entre cada uno de ellos deben de tener una transición que permita que se note suavemente el cambio de uno a otro. ¿Ok? Bien, y con esto terminamos esta presentación, y antes de ir a la sección de preguntas y respuestas,
Un pequeño comercial, les comparto mi canal de YouTube. Tengo esta sección específica para Pathways, desde cómo elegir el trayecto en Pathways, son 5 videos, el de ingresar a Basecamp, que es el número 2, el del rompehielos, que es el número 3, que igual no lo sustituye, nada más hablo puntos principales, y el 4 y el 5, que son sobre cómo concluir un proyecto de Pathways y la evaluación, y el quinto, cómo registrar las terminaciones de nivel. ¿Ok? Estos videos están por ser reformados. Estoy esperando a que salga ya el nuevo nivel 1 en español, que espero que salga en el segundo semestre del año, porque viene con 2 proyectos nuevos muy interesantes que nos van a ayudar mucho en los rompehielos. ¿Ok? Y ahora sí, le voy a pedir a Cori. Cori, por favor, ¿me podrías ayudar a ver si hay alguna duda o alguna pregunta? Claro que sí, aquí abrimos el espacio. Muchas gracias, Fer. Dejamos el micrófono por si alguien tiene alguna duda o pregunta. Igual, si se les hace más cómodo, me pueden contactar por chat privado para mandarme su pregunta. También veré por acá, tenemos transmisión en Facebook. Voy a ver si tenemos una de este lado. Bien. ¿No hay dudas? Como decía un profesor en la preparatoria, o todo fue muy claro o no me entendieron nada. Listo, aquí tengo una. Ok, Dice, adelante. ¿qué puntos principales deberías pedirle a un evaluador que tome en cuenta para dar la evaluación de un rompehielos? Excelente pregunta. Bueno, todas son excelentes. Una vez me dijeron, nunca digas excelente pregunta porque va a menospreciar a las demás. Bueno, primer punto, todo proyecto tiene un objetivo. Entonces, no solamente para el rompehielos, sino para cualquier proyecto, el punto importante es ver si se logró el objetivo o no. Es sorprendente, bueno, ya no me sorprende, la verdad, la cantidad de proyectos que he visto que los socios no entraron a ver el contenido del proyecto. Simplemente vieron cuál era el objetivo y con base en eso lo trabajaron. Y lo tengo comprobado. De hecho, una vez alguien lo admitió y me dijo, sí, es cierto, nada más vi el objetivo y con base en eso lo redacté. Entonces, el primero es eso. Verifiquen que el socio leyó el contenido del proyecto. Y si eres evaluador, como es la pregunta, lean el proyecto, esa es la otra. Si estamos en nivel 1 o nivel 2, no nos va a costar trabajo, porque para todos el nivel 1 es el mismo. Así es que todos los que ya tengamos un poco de experiencia, ya lo vivimos. Entonces conocemos el contenido. En el nivel 2 hay pequeñas diferencias. Algunos tienen estilos de liderazgo, otros de comunicación, otros ambos, y todos tienen introducción a la mentoría. Entonces, ese es todavía relativamente fácil porque podemos conocer el contenido. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos al nivel 3? Cuando hay un proyecto obligatorio y una docena de electivos. A menos de que hayamos tomado casi todos los selectivos de nivel 3, 4 y 5, nos vamos a familiarizar. Pero les diré, hace poco me tocó evaluar un proyecto de networking y no me había tocado ese proyecto. Entonces, ¿saben qué hice? Abrí el proyecto, lo leí en su totalidad en 15 minutos. Obviamente, como no lo estaba cursando, no lo leí con detenimiento, pero me enteré de qué se trataba. Y cuando el socio dio el discurso, pues me di cuenta que no siguió lo que decía el proyecto. Si yo me hubiera ido a la evaluación únicamente, yo hubiera creído que sí lo leyó. Pero cuando leí el contenido y decía, el socio debe asistir a una sesión de networking y compartirnos al menos 2 experiencias en su discurso. Y todavía hay un formato que dice, registra aquí la fecha y el evento de networking al que asististe y entrégaselo a tu vicepresidente de educación para confirmar que asististe al evento. Bueno, resulta que si el vicepresidente de educación no sabe que le tienen que entregar ese documento, pues se va a quedar como que todo estuvo bien, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, en resumen, vean si el objetivo se logró, pero para poderlo determinar, lean el proyecto. Es importante que lo conozcan. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Gerardo tiene una pregunta, Gerardo Vélez. Muchas gracias, Fernando. En principio, felicitarte por tu excelente exposición. Y mi pregunta es la siguiente.
se nos motiva a que podamos, por el tiempo de 4 a 6 minutos que generalmente demora el rompehielo, nos sugiere algunas veces de que lo podamos hacer sin fichas bibliográficas, como dijiste, o sin notas, y que lo aprendamos de memoria. No sé, ¿qué te parece esa posición de hacerlo de memoria? Bueno, acá en el Perú le decimos de paporreta. Ok, bien, aquí hay una cuestión, sí es cierto, va a haber personas que van a decir, aunque el material o el proyecto te diga esto, yo quiero que lo hagamos al estilo de mi pueblo. Esto yo le llamo el manual de tradiciones. Que alguien dice, es que aquí en mi pueblo lo hemos acostumbrado de esta manera. Sin embargo, yo diría, si el rompehielos lo permite, ¿por qué le vamos a evitar al socio que lo utilice? ¿Ok? Si las fichas bibliográficas son una ayuda. Es más, las fichas bibliográficas, y yo lo pregunté, las tenemos permitidas en cualquier proyecto, en cualquier discurso de cualquier nivel. No es solamente del rompehielos, en cualquiera las pudiéramos utilizar. Obviamente, no leerlas, es únicamente nada más voltear a ver y decir, tengo que hablar de cómo me siento en Toastmaster actualmente. Pero si no hemos practicado lo suficiente, tal vez las necesitamos, pero con práctica podemos omitir la ficha bibliográfica. La tendencia es sí, a ya no utilizarla, pero en el rompehielos, si lo está permitiendo el proyecto, sí, nunca va a faltar alguien que quiera decir, pues aunque lo diga Toastmasters, no lo hagas. ¿Ok? Y contra eso pues, no podemos hacer mucho. Yo sí diría, muéstrame dónde dice que no lo debo de hacer, en un documento oficial de Toastmasters. ¿Ok? Eso sí yo lo haría, y tendrías todo el derecho de decir, muéstrame dónde dice que no tengo que hacer eso en un discurso. ¿Correcto, Gerardo? No sé si respondió la pregunta. Fernando. Un abrazo. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, mientras tanto, un favor, Lucy o Cori, ¿pueden compartir el enlace? O a lo mejor ya lo compartieron donde está. Listo. Ahí está compartiéndoles Cori ese enlace que es de Bitly que dice entender-el-rompehielos. Es donde pueden ingresar y van a descargar esta misma presentación que acaban de ver. La van a ver en un PDF. ¿Ok? Y por cierto, para enfatizar la pregunta de Gerardo, les diré, a mí me gusta dar todas las cápsulas educativas que doy, las doy conforme lo marca Toastmasters International. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque eso es lo que marca la organización. Es como si yo tuviera una franquicia de Starbucks y dijera, pues aunque Starbucks me diga que el logotipo es ese en verde con una sirena, yo quiero poner un tritón porque quiero ser inclusivo y quiero ponerlo en naranja. No lo puedo hacer porque estoy pidiendo una autorización para tener la franquicia y con Toastmasters estamos haciendo lo mismo. Los clubes que se forman, estamos pidiendo autorización para abrir un club en representación de Toastmasters. Y en el anexo 6, para los que les ha tocado fundar un club, en anexo 6 está el acta constitutiva de club. Y ahí viene todo aquello a lo que nos estamos comprometiendo a seguir. Y dentro de ello es seguir lo que dice Toastmasters. Por eso, lo que sí les puedo asegurar es que todo lo que dije hoy está basado y respaldado con base en manuales de Toastmasters. Bien, ¿alguna otra pregunta, Cori? ¿No? No, de este lado todo claro. Fer. Adelante, Francisco. Una disculpa, no alcancé a ver dónde está en el chat. Sí, para lo que tú acabas de mencionar, que lo vas a enviar. Si ves en la parte inferior de tu guía, de tu navegador de Zoom, en el chat, donde está Cori Moreno, Cori puso por ahí el enlace. Y si no, no te apures, Si no, José Francisco, vamos a mandarlo por correo. Sí, si no, yo te lo mando ahorita terminando porque tengo el WhatsApp de Francisco, te lo puedo enviar directamente. Fer, te agradezco mucho, y muchas felicidades. Un desarrollo extraordinario. Gracias. Me hizo recordar que yo no conocía los pasos a seguir para el rompehielos, porque realmente a mí me dijeron, pues tú habla de ti nada más y ya es tu discurso.
y nunca leí nada porque no sabía ni si existía una guía, no sabía nada, pero lo hice. Sí, Y ahora es muy estoy frecuente viendo eso. que hay mucho material de donde apoyarse, pues todo para Exacto. aprender más. Muchas Muy gracias, bien. Fer, felicidades. Ok, Francisco. Reina, ¿tienes una pregunta? Adelante, Reina. Fernando, pues felicitarte nuevamente por tu exposición, que siempre ayuda a pesar de que llevamos en el nivel 2 o el 3. Resulta que reconocer que hay errores en la aplicación de algunas cosas es interesante. La pregunta concreta, Fernando, es esta parte de el entender correctamente el proyecto 1, decimos que es del que está haciendo la exposición, pero en este caso no sería del mentor la responsabilidad, porque estamos en un proceso de aprendizaje y estamos hablando de personas que acaban de entrar, se están incorporando y finalmente pues están en la idea de entender y aprender, y entonces esto no sería una responsabilidad directa del mentor por un lado, y dos, la situación de decir, bueno, comentaste en algún momento, les he tenido que decir que no siguieron o no cumplieron. Creo que ese error no solo lo veo aquí en lo manifiestas en este rompehielos, sino en varios proyectos que detecto que acaba de terminar su proyecto y le dicen, ¿sabes qué? No cumpliste A, no cumpliste B, no cumpliste C. Y ese tipo de situaciones no debería de darse si el que está evaluando el proyecto practicara previamente y leyera previamente el manual para saber qué es lo que debe de evaluarle y no en ese momento estar corrigiendo cosas que son por falta de lectura del evaluador y en este caso para el proyecto 1 del mentor. ¿Estoy bien o estoy incorrecta? Sí, de hecho, coincido en lo siguiente. Primer punto, es responsabilidad compartida entre el socio y el mentor. De hecho, cuando hice la presentación en un proyecto que se llama Mi Visión, cuando hablé de lo que detecté es que los mentores no ayudaban mucho a los socios a que leyeran el rompehielos. Simplemente les decían, habla de ti de 4 a 6 minutos y ya. En lugar de decirles, tienes que entrar al rompehielos y léelo con detenimiento. Es más, el rompehielos no es una lectura sencilla. Si alguien apenas está por iniciar su rompehielos, no lo va a ver como nosotros lo vemos, los que ya tenemos algunos años. Para nosotros decir, ay, pues eso está sencillísimo. Sí, pero ahora hay que empatizar con el socio nuevo que en primera se está familiarizando con una plataforma educativa que no le entiende todavía cómo va, como para entenderlo. Entonces sí requiere que un mentor se siente por lo menos una media hora o una hora con el nuevo socio para leer el rompehielos, por lo menos a grandes rasgos, y le diga, mira, ya te di un vistazo del rompehielos, ahora sí, ya tú por tu cuenta léelo con detenimiento, pero ya te dije qué hay que hacer. El video 3 de los videotutoriales puede servir para eso. De hecho, tiene esa finalidad. Y la otra, en efecto, para mí, aunque no lo obliga Toastmasters, es prácticamente imperativo que el evaluador ensaye con el socio antes de presentar el discurso, porque si no, ya me tocó una vez que era un desastre el discurso. Y como no podemos pedir obligatoriamente que lo repitan, me dio mucha pena a la hora de evaluar y me prometí que no volvía a evaluar un discurso hasta que no hubiéramos ensayado previamente si el socio está dentro de los primeros niveles. Ya si es un socio que ya tiene su experiencia, ya terminó comunicador competente incluso o ya es DTM, bueno, aún así me he encontrado sorpresas, ahorita que me estoy acordando. Entonces sí sería recomendable mejor ensayar y confirmar que ya entendió el objetivo para que no haya sorpresas el día del discurso. Bien, Reina, ¿quedó respondida la pregunta? Sí, perfecto. ¿Algún otro comentario por ahí? Bueno, pues con esto no queda más que agradecerles
Cristi, que te hayas conectado desde Europa, igual por ahí Gerardo, que te hayas conectado desde Perú. Me dio mucho gusto saludarlos y a todos los que nos están acompañando aquí, que espero que les haya sido de mucha ayuda este webinar. Y le cedo la palabra a Lucy y a Cori, que es nuestra Zoom Master. Muchísimas gracias, Fernando. En este momento, tu Club Premier Speaker reconoce tu talento detrás y delante de las cámaras por esta magnífica exposición de tu webinar para entender el rompehielos, firmada tanto por Cori como por una servidora. Este fue nuestro webinar de cierre, un gran cierre de gestión del Club Premier Speaker. Gracias, Fernando, por tu compromiso y por tu apoyo. Y si podemos resumir en los puntos principales, recordemos que en Toastmaster la información está. Nosotros también tenemos que leer y buscar. Si nuestro mentor no nos está apoyando, podemos pedir incluso un cambio de mentor o acercarnos y exigir. Cuando digo exigir me refiero a pedirle que nos acompañe, que nos guíe. Y recordemos también que una labor es conjunta. Aquí todos aprendemos creciendo y lo que nos muestra Fer, que es un análisis detallado, es apenas la punta del iceberg, ¿sí o no, Fernando? Vamos más allá y conforme vamos leyendo minuciosamente cada trayecto de Pathways, vamos encontrando nuevos retos y nuevas maneras de crecer, de estructurar nuestro proyecto y sobre todo de ser mejores líderes y comunicadores. No nos podemos quedar solamente en ya leí el rompehielo, ya todo va a ser igual, porque los retos están en el límite de nuestra imaginación. Muchísimas gracias a cada uno de los que se conectaron. Gracias nuevamente, Fernando. Una foto, por favor, si todos prendemos nuestras cámaras. Guapos, todos somos guapos aquí en Toastmasters.